Hola a todos y bienvenidos a este video donde hablaremos de sistemas operativos. En esta oportunidad hablaremos específicamente de tres tipos de sistemas operativos. Comencemos. Bueno, de los tres tipos de sistemas operativos que vamos a hablar es de los sistemas operativos por lotes, los sistemas operativos multiprogramados y los sistemas operativos de tiempo compartido. También vamos a hacer referencia a la evolución que ha tenido el concepto o la palabra de procesos y también de sistemas operativos. Ustedes mismos los van a identificar. Entonces, los sistemas operativos por lotes. Resulta que anteriormente los computadores eran máquinas físicamente enormes, gigantescas, de las cuales existían uno o varios operarios que se encargaban de, por medio de lectores de tarjetas, recibir trabajos, ejecutarlos y después de un tiempo, ya sean horas, minutos o días, recibían una salida por medio de una impresora de líneas. Y básicamente lo que hacían esos sistemas eran lo siguiente. Cuando recibían diversas tareas o diversos trabajos del lector de tarjetas, el sistema se encargaba de realizar unos lotes. Esos lotes eran creados para ubicar los trabajos dependiendo de su necesidad. Por ejemplo, ustedes ven el trabajo 1, trabajo 4 y trabajo 3, que son de color azul. Vamos a hacer la simulación de que tienen las mismas necesidades. Entonces, el sistema se encargaba de a cada tarea ubicarla, obviamente, en el lote correspondiente. Si ustedes ven el color, se dan cuenta de a qué lote pertenece cada uno. Y una vez él tenía perfectamente ubicado cada trabajo en su lote, se encargaba de ejecutar los trabajos por lotes. Bien, si empezaba por el azul, por ejemplo, empezaba por T1, cuando ejecutaba ese trabajo y brindaba la salida, no seguía T2, bien, sino que seguía T3. Ejecutaba todo el lote completo. Y así sucesivamente venía T4, después venía T6 y así sucesivamente iba ejecutando trabajos. Entonces, una de las características principales de estos sistemas requería que los trabajos en el sistema fueran remitidos juntos en forma de lote, lo que hicimos anteriormente. También en estos tipos de sistemas no existía interacción usuario-trabajo en ejecución, porque cuando un trabajo se estaba ejecutando, el usuario o el operador era totalmente ignorante de lo que estaba pasando. De hecho, el operador tenía que saber programar, entre comillas, todas las situaciones posibles con respecto al trabajo y esperar una salida después de un tiempo necesario. La planificación del procesador era sencilla. Típicamente eran procesados por orden de llegada. La planificación de memoria era muy sencilla, se dividía en dos partes: la residente del sistema operativo y los programas transitorios. Y por último, la gestión de manejo de archivos era muy poca. De hecho, no, en realidad no se usaban archivos para identificar los trabajos. Ahora veremos los sistemas operativos multiprogramados. Y en este caso tenemos una CPU. A esta CPU empiezan a llegar una serie de trabajos por orden de llegada. Entonces vemos que tenemos 4 trabajos por orden de llegada. Y obviamente vienen siendo ejecutados uno por uno, dependiendo de su necesidad. Resulta que estos sistemas multiprogramados también son por lotes. También el sistema se encargaba de cada trabajo dividirlo en lotes, o sea, asignarlo a un lote dependiendo de sus necesidades. Pero en los sistemas por lotes sencillos que vimos anteriormente, sucedió algo, y es que con la aparición de los discos, las cintas guardaban información. Por lo tanto, en los sistemas multiprogramados, eso tuvo el nombre de spooling. Bien,
Entonces, debido al spalling, los sistemas multiprogramados tuvieron un, un impulso. De hecho, los sistemas por lotes multiprogramados nacieron gracias al spalling. Entonces, ¿cómo así? Resulta que aparte de la CPU que estamos viendo en pantalla, también teníamos un disco. En ese disco podía guardarse información de todos los trabajos que pudieran existir dentro del sistema. Aquí se ejecutaba T1. Cuando se empezaba a ejecutar T1, llegaba un momento en que quizás T1 tuviera que esperar la salida de T2, ¿sí? Que ese dato le sirviera. Entonces T1 podía pasar a espera. T1 tenía la capacidad de grabarse en disco para después volver a ser ejecutado por la CPU. Esa era una de las características principales de los sistemas por lotes multiprogramados. A lo que se llamaba multiprogramado era que tenía la capacidad de ejecutar diversas tareas, pero la percepción que tenía el usuario era que parecía al mismo tiempo, porque podría trabajar con un trabajo, valga la redundancia, y esperar que ese trabajo recibiera otro dato para ejecutar otro. Y esos trabajos no salían, sino que se guardaban en el disco. Entonces, esa era una característica. Otras características son las que vemos acá. Mejora la productividad del sistema y utilización del recurso. Resulta que en un sistema por lote sencillo, el sistema, si no había más tareas, podría quedar ociosa o podría quedar vacía sin ejecutar ningún tipo de tarea. Pero en estos sistemas multiprogramados siempre se usaba la CPU. En los sistemas por lotes sencillos, cuando una tarea requería un dato externo o un dato de entrada o salida, el trabajo tenía que esperar y la CPU se quedaba con el trabajo. No hacía pasar otro trabajo. Tenía que terminar T1 hasta el final. Eso no pasaba con los sistemas operativos multiprogramados. También eran multitarea, pues de lo que estamos hablando, sin soporte de multiusuario. Pero aquí tampoco existía mucha interacción con el usuario. Y en general estos sistemas se caracterizaban por tener múltiples programas activos compitiendo por los recursos que tenía el sistema, ya sea el procesador, la memoria o los dispositivos periféricos de entrada o salida. Y por último, hablaremos del sistema de tiempo compartido. Este sistema nace desde el punto de vista del usuario. Este sistema nace en realidad por la necesidad del usuario de conocer cómo se estaba llevando a cabo un proceso. Entonces, básicamente, tiempo compartido lo que hacía es que la CPU a cada proceso o a cada tarea le brindaba un tiempo. Lo que hacía de que cada usuario pudiera observar los procesos que se estaban ejecutando. Entonces, algunas características de estos sistemas era que eran multiprogramados y multiusuario. O sea, el usuario ya tenía una interfaz gráfica y ya existía un sistema de archivos y el concepto de trabajo pasó a proceso. Aquí se hablaban de procesos, ya no se hablaban de trabajos como se hablaba en los sistemas por lotes sencillos y en los sistemas por lotes multiprogramados. Aquí se hablaban de procesos y esos procesos podían ser dominados o manipulados por los usuarios en ejecución. El usuario no tenía que esperar la salida, sino que podría manipular esos procesos estando en ejecución. Entonces estos sistemas eran multiprogramados y multiusuario, daban la ilusión a cada usuario usando la máquina que tenían una para ellos solos. Era tan rápida la respuesta que parecía como si tuviera un equipo propio. Estos procesos, cuando se ejecutaban, no era por orden de llegada, sino por medio del algoritmo de reparto circular o famosamente conocido como el round robin. Este algoritmo de planificación era el usado por los sistemas de tiempo compartido. La gestión de memoria proporcionaba protección a programas residentes, es decir, que si un programa quedaba en espera o se guardaba en memoria, existía una buena protección. O sea, el proceso no se perdía. Y la gestión de archivos, como le había dicho,
Les había dicho a todos, debía proporcionar protección y control de acceso debido a que pueden existir múltiples usuarios accediendo a un mismo archivo. No es lo mismo mi proceso que tu proceso. Eso es todo. Así evolucionaron los sistemas operativos. Faltan obviamente muchos más, pero específicamente quería hablar de estos tres porque son muy importantes. Y hablan de cómo evolucionaron los sistemas de una forma rápida y sencilla. Muchas gracias. Mi nombre es John Freddy Vaquero Celis y espero que les haya gustado el video.